Bueno, vamos a meternos en este tema que recién mencionábamos. Vamos a recibir al economista Álvaro Pereira, responsable del área de acceso a inteligencia de mercados del Instituto Nacional de Carnes. Recién repasábamos lo que decía el presidente de la República. Uruguay va a enviar en este año la solicitud para ingresar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Pereira, para el tema carne particularmente, de acuerdo al análisis que han hecho ustedes en INAC, ¿qué significa o qué significaría para el complejo cárnico uruguayo tener la posibilidad de acceder a este acuerdo comercial? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. Muchas gracias por recibirme. Un saludo para ti y para tu audiencia. En nuestra opinión estamos hablando de la principal oportunidad que tiene Uruguay en materia de inserción internacional. Es un acuerdo con 11 países que recoge más o menos un cuarto, un quinto de las importaciones mundiales de todos los productos y que en realidad es un conjunto de países con los que Uruguay se vincula poco, en gran medida porque los aranceles son muy altos. Entonces, poder acceder a estos mercados que son Japón, Canadá, Vietnam, poder empezar a entendernos con ellos y empezar a trabajar un abanico de alternativas distintas, realmente colaboraría un montón. Estamos hablando de aumentar las exportaciones, estamos hablando de diversificarlas, estamos hablando de estimular a la producción. Es seguramente de las gestiones más transformadoras que tenga la cadena cárnica nacional por delante. Pereira, recién usted mencionaba Japón, Canadá, Vietnam. ¿Podríamos hablar de números? Hoy Uruguay paga unos 300 millones de dólares por concepto de arancel para la venta de carne vacuna. ¿Qué impacto tendría ingresar al TPP en una primera instancia? Bueno, eso es bien interesante, porque si uno hace la cuenta, digamos, de forma inmediata y muy rápido, en realidad uno encuentra quizás un acuerdo de bajo impacto, porque ¿cuál es el tema? Que hoy en día Uruguay está exportando muy poco a estos mercados. Entonces, si uno se imagina pagando menos aranceles en estos mercados, es un impacto muy bajo. Lo que tenemos que hacer es imaginar un mundo distinto, una situación distinta, en la cual cortes que están yendo a otros mercados, típicamente de Estados Unidos fuera de cuota, se achica la cuota a 4.81 y podemos mandar para ahí, o cortes que van a China, pensar cómo sería el mundo si empezamos a desviar o a redireccionar productos. Y en ese sentido, alcanzamos cifras muy superiores. En el corto plazo podemos pensar entre 30 y 100 millones de dólares, y en el mediano plazo, pero en el Mundial del 2030 ya estamos más cerca quizás de los 150 o 200 millones de dólares, porque este acuerdo cada año que pasa es más interesante, porque cada año que pasa los aranceles que se cobran son más bajos. Entonces, sin duda, si pensamos en redireccionar productos y bajar aranceles, Uruguay puede terminar con un vínculo realmente muy profundo con Japón, con negocios muy distintos, con valorización de productos y diversificando la canasta que tenemos actualmente. Claro. Estados Unidos en 2017 anunció que se retiraba del Acuerdo Transpacífico, o sea, Estados Unidos no está dentro de esta lista de países. Correcto. Los principales países a la fecha son Japón. Ahí hay un arancel México, del 38%. 38,5%. 38,5%. Y ya nuestros rivales están en 23% y van a terminar en 9%. Entonces Uruguay, si no hace nada, va a terminar con una brecha arancelaria de 30 puntos. Y la única forma de sortearla es con un tratado de libre comercio como el que estamos hablando hoy en día, con el Transpacífico. Entonces, sería ponernos en partido con el tercer principal mercado importador. Un hecho fundamental que también me parece importante para la audiencia es que este acuerdo se está agrandando. El Reino Unido estaría entrando a este acuerdo antes del fin de año. Entonces, un mercado que nosotros conocemos, un mercado que nosotros disfrutamos, al cual le sacamos un muy buen provecho cuando hay cuotas, es un mercado que desaparece para Uruguay cuando se termina la cuota Hilton. Entonces, nosotros sabemos que el Reino Unido está manejando una propuesta bastante liberalizadora para entrar a este acuerdo. Bueno, imaginemos también que los mercados que mencioné anteriormente se estaría agregando al Reino Unido, le agrega una potencia a este acuerdo muy superior. Entonces, en ese sentido es muy atractivo. Uno, como Uruguay, se presenta en la mesa, queda sentado ahí, y después los otros países se empiezan a acercar y Uruguay empieza a tener condiciones de acceso preferenciales, las empieza a incorporar de forma pasiva. Es un acuerdo realmente muy conveniente. Claro. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, recién repasábamos lo que anunciaba el presidente en Punta del Este. De acuerdo al intercambio que ustedes seguramente tienen con Cancillería, a partir del envío de la nota, de la solicitud por parte de Uruguay de avanzar y de ingresar en este acuerdo, ¿cómo se da el proceso? Bueno, es un proceso que en los papeles debería llevar un año, pero lo que vemos es que al Reino Unido le estaría llevando un poco más, pero serían menos de 2. Esto me parece fundamental para que lo incorpore la audiencia.
Imagínese incorporar acuerdo de libre comercio con 11 países a la vez, con 12 cuando esté Reino Unido y con aún más países en un año y medio o dos. Comparar eso con otros procesos negociadores que tiene Uruguay abiertos, realmente lo deja en una posición muy distinguida y muy destacada. Uruguay tiene que mandar la carta y después tiene que hacer dos cosas. Por un lado tiene que incorporar a la normativa doméstica del país lo que el acuerdo obliga, o sea, este es un acuerdo que ya está escrito y tenemos que quizás modificar algunas leyes para estar alineados con lo que el acuerdo pide. Y en segundo lugar, Uruguay tiene que bajar sus aranceles a estos países, cosa que no debería ser problemática en la medida que Uruguay cuando se ha sentado a negociar ha hecho rebajas arancelarias que en general son satisfactorias por ser ampliamente liberales. Claro. Pereira, esto con respecto a lo que es el acuerdo transpacífico, ¿cómo se está viendo hoy desde el Instituto y particularmente en el caso de ustedes en lo que es el tema de acceso a inteligencia de mercados, la situación de China? Hoy, mirando el volumen total de exportación de Uruguay, más de la mitad de lo que hemos exportado, de las 400.000 toneladas exportadas, 260.000 han tenido como destino China. Claramente hay una dependencia muy importante del mercado chino. ¿Cómo están viendo la actual situación de China, esta realidad que se ha presentado, un cambio de tendencia segundo semestre con respecto a lo que ha sido el primero? Y la dependencia que hoy tenemos de China, por otra parte. Bueno, es una pregunta muy interesante y me parece que tiene mucho que ver con el tema que hablamos anteriormente. Parece que cuando nuestro principal mercado presenta alguna dificultad, en este caso China, queda claro que nuestras condiciones de acceso en otros mercados son más bien deficientes. No hay ningún país que esté en la situación que está Uruguay en materia de exposición a China. Uruguay es un país que, en primer lugar, que exporta la mayoría de lo que produce, y eso, no hay tantos países en esa situación, somos solamente 4, Uruguay, Paraguay, Nueva Zelanda y Australia, que dependemos tanto de la exportación. Y por otro lado, hay otra lista de países que es los países que están exportando buena parte de su exportación a China, ahí somos Brasil, Argentina y Uruguay. Y uno puede ver que el único país que está en ambas listas es Uruguay, mientras que los otros países también muy volcados a la exportación tienen otros mercados, Uruguay no los tiene, y Argentina y Brasil se pueden recortar al mercado interno y Uruguay no tanto. Entonces ahí queda claro que nosotros estamos en una posición de bastante exposición a China, básicamente más de la mitad de lo que producimos se exporta a China, y en ese sentido me parece que es una manifestación de cómo nos beneficiaríamos si mejoráramos el acceso al mercado a otros países como Japón, Canadá, Reino Unido. Claro. Además hoy el mercado manda y alternativas, o sea, por más de que se quiera diversificar, no hay, o sea, la dependencia de China está por un tema naturalmente económico, de precio y de oportunidad de negocio. Pasa para muchos productos que en realidad hay mercados súper privilegiados y súper atractivos que están escondidos atrás de aranceles muy altos. Típicamente un producto que nosotros estamos mandando muchísimo a China, como puede ser la aguja, en realidad el mejor mercado para la aguja es Japón, porque tiene un precio realmente muy privilegiado en Japón. El tema es que nosotros no lo vemos porque está atrás de los aranceles. Claro. Para trimming, carne para manufactura, el mercado ideal es Estados Unidos, son los reyes de las hamburguesas. El tema es que nosotros no lo vemos porque nos queda atrás del arancel, y así con varios productos. Entonces así es como se va configurando esta concentración en China, y este conjunto de oportunidades que no podemos capitalizar en otros mercados. Claro. ¿Qué ven en China o qué ve usted particularmente en China, Pereira, a propósito de lo que es la situación y el futuro del mercado mirando el corto y mediano plazo? No, los fundamentos de mediano plazo creo que no han cambiado, que siguen siendo positivos. Sin duda, estamos en un país que es deficitario en su producción de proteínas, un país que está transitando un proceso de enriquecimiento, un país cuya clase media es cada vez más pudiente y cada vez consume más carne fuera de su casa. Eso no ha cambiado. Bueno, en el corto plazo estamos transitando una etapa de transformación que no sabemos bien cómo hacer este proceso del corto al mediano plazo, pero los fundamentos siguen siendo sólidos. La situación actual está realmente muy cambiante y difícil de diagnosticar. Economista Álvaro Pereira, jefe del área de acceso a inteligencia de mercados de INAC, muchas gracias. Muchas gracias, Martín, quedamos a las órdenes.